sobre todo en la psicología y la aportación de la superación que nos aporta y que nos da como ejemplar la superación ejemplar de todo lo que nos va a hablar de la superación. Muchas gracias y muchísimas gracias de verdad por venir y por Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar y especialmente a hablar de este gran hombre que fue Víctor Frankl, del que solamente os podré transmitir unas ideas, unas pinceladas y ojalá consiga suscitar el interés por su persona, su obra y todo lo que él mismo puede transmitir para ayudar a cualquier persona que sufre o que haya sufrido alguna situación de dificultad. No sé si los que estáis aquí habéis leído Lo que busca de sentido. Algunos decís así. Es este libro de aquí, traducido a decenas de idiomas con millones de copias que se publicaron en todo el mundo, sobre la experiencia que él tuvo durante casi 4 años que estuvo en campos de concentración nazis, a los que sobrevivió y milagrosamente no salió traumatizado precisamente por sus propias estrategias, por las propias capacidades y por la profundidad humana que este hombre tuvo. Lo recomiendo porque es un ejemplo vital de superación, de crecimiento y que me parece que no solamente sirve en situaciones tan extremas, sino también para superar los campos de concentración internos que cualquier ser humano puede vivir, situaciones extremas de dolor, sufrimiento, pérdida, etc. Un poco más alto, por favor, que no se oye en la otra sala. ¿Más alto? ¿No se puede subir el volumen? O... Es que en la otra sala dicen que no se oye. Vale, intento hablar más alto. ¿Ahora se me oye mejor? Sí. Igual, vale, perdón. Pues a lo que iba, que su testimonio reflejado en este libro es de utilidad para cualquier persona que pase dificultades, que sufra, y hablaba de que no solamente hay campos de concentración externos, sino internos, y lamentablemente hoy en día, con la situación de los refugiados, también es algo para reflexionar, porque el mal en el ser humano sigue y las guerras siguen. Luego, testimonios como este no se quedan solamente en la Segunda Guerra Mundial y en los campos nazis. Antes de hablar más en profundidad de su experiencia en los campos, voy a hacer un breve repaso a su vida y ir señalando algunos aspectos que me parecen relevantes. Podríamos estar horas hablando de él, pero me centraré en algún punto. Sabemos que nació el 26 de marzo, ¿me oís ahora mejor? Sí. El 26 de marzo de 1905 en Viena, en el seno de una familia judía, y es el segundo de 3 hermanos. Creo que es este niño de aquí, que está sonriente porque se parece más luego al Frankl mayor. Según dicen los padres, fue un niño curioso, creativo, reflexivo y muy inquieto. Incluso la madre decía que era cansado, porque no se estaba quieto, ¿no? Igual hubieran detectado hiperactividad hoy en día, quién sabe, ¿no? Pero un niño muy vital y preocupado desde muy joven, desde muy niño, por temas existenciales como la muerte, el sufrimiento. Ya desde los 4 o 5 años hacía preguntas de tipo filosófico. Sabemos que a los 16 años de edad, muy pronto, empieza a escribirse con Sigmund Freud. Es un adolescente osado y también muy vital, ¿no? Al lanzarse a esa búsqueda. Y ya con 19 años conoce a Freud. De entrada se lo encuentra por casualidad y curiosamente Freud le reconoce también rápidamente porque llevan unos años escribiéndose. De hecho es Freud quien le invita a que se sigan escribiendo, que haya un intercambio epistolar entre ambos. Pero llega un momento que decide dejar la escuela de Freud por considerar que, aunque es válida, no es suficiente. Luego él habla de que es un enano a hombros de gigantes, considerando a Freud como uno de los gigantes que le han inspirado para iniciar su camino, su proceso. Pero pasa a la escuela de Adler, que es otro discípulo de Freud, que en vez de plantear la voluntad de poder, la voluntad de placer, como plantea Freud, Adler dice que lo que mueve al hombre es la voluntad de poder, pero también le resulta insuficiente a Frankl, porque dice, no me parece que la mente humana más lúcida, más positiva, más sana, se guía solamente por el placer o por el poder. Creo que eso es cuando la mente humana está enferma, cuando no está conectada con lo esencial. Y entonces deja a Adler, monta su propia escuela y entre otros le inspira a este psiquiatra menos conocido, un psiquiatra católico,
que dice que lo que nos sana de la neurosis es conectarnos con nuestra autenticidad, con nuestro yo verdadero y estar entregados a una obra o algo que nos trascienda. De ahí saca Frankel parte de lo que le inspira después y digamos que monta su propio chiringuito, su propia escuela. Y es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, siendo la primera la de Freud y la segunda la de Alfred Adler. Más aspectos a tener en cuenta de su vida, pues vemos que con solo 20 años él mismo organiza los centros de consulta para los jóvenes afectados por la Primera Guerra Mundial, que ha sido entre el 14 y el 18. Ya hay una iniciativa social con solo 20 años, una inquietud por los demás, ¿no? Posteriormente, en el 38, se anexa Austria a Alemania y comienza el hostigamiento a la comunidad judía de Viena, obviamente que es algo que le afecta a él y a su familia, ¿no? Y el 1 de septiembre del 39 empieza ya la Segunda Guerra Mundial. Hagámonos una idea del ambiente que puede haber una vez que Austria está anexionada con Alemania y cómo todo el nazismo va invadiendo la vida austriaca y está la persecución a los judíos. En el 41 se casa con esta mujer, con Tilly Grosner, y en septiembre del 42 es deportado a los campos de concentración, donde pierde a su familia, a su esposa, a sus padres y a su hermano Walter. Es importante señalar que él tuvo la posibilidad de huir. Él tenía un visado para irse a Estados Unidos, pero decide quedarse por sus padres. Y porque recibe una especie de señal, un día volviendo a casa de los padres, encuentra una piedra que han rescatado los padres de una sinagoga derruida, donde pone esa parte del mandamiento de honrarás a tus padres. Él lo siente como una señal y también tiene una especie de sueño donde se ve ayudando a las personas que sufren en los campos de concentración. Y cree que a pesar del horror tiene una misión que realizar y decide no escaparse, por sus padres y por ayudar a otros, ¿no? ¿Cuánta gente haría eso? Bueno, ahí queda la pregunta. Sabemos que después de casi 4 años, el 27 de abril, las tropas aliadas liberan el campo de concentración de Dachau, que es donde él está. Estuvo hasta en 4 campos, entre otros en Auschwitz, y dice que a lo largo de esos años hasta 40 veces se libró de casualidad de la muerte. De hecho, nada más llegar a los campos le ponen una fila y él en un despiste de guardia, no sabe por qué, se cambió de fila y la fila en la que le habían puesto es donde mataron al grupo que iba con él. Y él sobrevivió porque tuvo como un impulso. Me cambio de fila cuando no me miran y así hasta 40 veces dice que se salvó de la muerte y muchas veces incluso por generosidad se salvó y sobrevivió. Poco después de salir se le nombra jefe de departamento de neuropsiquiatría de la Policlínica de Viena. Veremos que su experiencia no es solo personal, sino que a nivel profesional fue un científico muy destacado, aunque hoy en día en el campo de la ciencia no sea tan reconocido, ¿no? Por modas, por etapas, etc. Pues se está retomando en numerosos lugares por el tratamiento del sufrimiento y demás. En noviembre de ese mismo año, pasados unos meses, reconstruye el manuscrito perdido en Auschwitz. Él llevaba metido en el forro del abrigo un libro que era su propuesta de tratamiento que llamó logoterapia. Una terapia centrada en el sentido de la vida. Y para él era lo más valioso, lo que no quería perder. Pero como lo desnudaron, quemaron las ropas, se quedó sin el libro y parte de su motivación por sobrevivir fue ir reconstruyendo este libro, que en español se ha traducido por Psicoanálisis Existencialismo, pero el título original es La cura psicológica de almas. En esta imagen vemos algunos papeles que eran notas que le iba guardando en los campos. De hecho, él habla de una experiencia de fiebre tifoidea durante varios días que prácticamente no podía dormir y lo aprovechaba para ir recordando qué es lo que quería transmitir con su libro, porque ese libro pensaba que podía ser de ayuda para los demás. No era por un narcisismo de quiero mi libro, sino porque pensaba que eso podía ayudar a otros, ¿no? Y estas son algunas de las notas que él fue recogiendo en papelitos que iba encontrando en los campos. Otros aspectos de su vida, también a destacar, es que por fin en Navidad, vemos que desde abril a Navidad han pasado más meses, contrata a 3 secretarias para que sucesivamente, no agotara una sola, vayan escribiendo su experiencia en los campos, las va relatando entre lágrimas, según dicen. Durante 9 días parece que se vacía de todo ese dolor, de toda esa experiencia, pero han pasado meses hasta que él lo ha podido contar, hasta que él ha podido ponerse en una situación en la que relatar y sacar elementos de utilidad. No es un mero desahogo,
Luego hablaré, como os digo, de elementos donde él señala aspectos para sobrevivir en situaciones de extremo sufrimiento. Vemos que se casa por segunda vez, en el 47, acaba siendo nombrado profesor principal de la Universidad de Viena, donde da clases hasta los 85 años, o sea, le duró la energía para rato, y después es llamado por más de 200 universidades de todo el mundo. Viaja a Estados Unidos en el 57 por primera vez y es relator o profesor en 19 universidades americanas, pertenece a 75 asociaciones científicas, acaba siendo nombrado profesor en Harvard, también en Stanford, nombrado doctor honoris causa en 29 universidades y finalmente en el 97 fallece a los 92 años de edad. Y hasta donde sé por la gente que le conoció, hasta muy avanzada edad siguió dando conferencias, viajando. Recuerdo gente de Argentina que me ha contado que cuando se le invitaba decía: si no me podéis pagar no importa, yo voy. O sea, era una persona que no era materialista y simplemente se conformaba con poder participar y aportar a los demás. A lo largo de su vida vemos su vitalidad, su espíritu de lucha. Esto ya es cuando él ha salido de los campos y una de sus pasiones era la naturaleza y la escalada. Fue un gran escalador hasta una edad también avanzada. ¿Perdón? Ahí voy. Gran escalador, y a los 67 años consiguió la licencia de piloto de aviación. No sé si hoy en día se lo hubieran dado, a lo mejor no, pero es realmente intrépido, ¿no? Siguió dando clases, como decía, hasta los 85 años y simultáneamente publica un total de 32 libros. Pues un poco hiperactivo tenía que ser para poder hacer tanto. Me llamaba la atención también su profunda espiritualidad en sus libros. De hecho, su segunda tesis doctoral, que es en filosofía, se titula La presencia ignorada de Dios. Y esto que leía recientemente me hacía también entender cómo este hombre pudo resistir tanto dolor. Que esta experiencia de juventud que dice: mi espíritu se ha liberado de cadenas, luchando, superó espacio y tiempo, desvaneciendo hacia una eternidad sin fin, volcándose en el eterno infinito y sumergiéndose hasta el fundamento de todo ser, como el uno del todo abarcador. Él está hablando de una experiencia de unión con lo divino, con una realidad profunda, que él en su libro, aunque no lo dice de una manera completamente explícita, dice que su vida interior y la espiritualidad es lo que le ha salvado de volverse loco, así como a otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay quien podría saber, alguien con un elemento místico, o sea, hay una experiencia de conexión con algo más grande que le sostiene, ¿no? Y sí quiero entrar más en detalle en la experiencia de los campos, porque ahí es donde él mismo se aplica a sí mismo su propuesta de terapia, la logoterapia. Y vamos a ir viendo algunos elementos, yo creo que todos conocéis perfectamente, o al menos un poco, de lo que pudieron ser estas experiencias en los campos, pero hago un breve acercamiento para ponernos en situación. Fueron campos que se crearon para el exterminio de judíos, pero no solamente esto, sino también de gitanos, comunistas, testigos de Jehová, etc. O sea, fueron exterminadas numerosas, o asesinadas, aparte de torturadas, pues numerosas personas. Los números son escalofriantes: 6 millones de judíos y entre 11 y 12 millones de personas. Y creo que estas cifras hay que recordarlas porque con un empeño en olvidar todo este horror, ¿no? Todo esto empezó en torno al año 41 y quiero que veáis un momento el mapa, donde los campos de concentración son estos puntos negros que vemos por numerosos lugares. No fueron 2 ni 3 campos, fueron una infinidad de campos, siendo Auschwitz uno de los más conocidos. Donde está la calavera son campos de exterminio, y Auschwitz y Dachau son campos donde estuvo Frankel y otros 2 que ahora mismo no recuerdo. Prefiero que nos pongamos un poco en esta situación de guerra y de persecución, ¿no? Donde tantos lugares, Francia, Italia, etcétera, están plagados de campos donde van matando a todas estas personas, simplemente por tener otra religión, etcétera, ¿no? Bueno, vayamos a lo que plantea Frankel en su libro. ¿Cómo hace él en mitad de esta situación para superar, para soportar y para no volverse loco en mitad del infierno, ¿no?
Para él una de las claves es buscar un sentido. Por eso llama su terapia logoterapia, logos entendida como razón de ser o sentido. Para él es importante buscar sentido a la propia vida como un objetivo vital, como algo que da soporte, algo que estructura, como metas que realizar. Y también tiene que ver con una consciencia de una intencionalidad última de todo, que para él va conectado con la espiritualidad. Pero no solamente esto, o sea, no es necesario ser espiritual para encontrar sentido a la vida, para él era una dimensión del sentido, pero considera que cualquier ser humano, sea o no creyente, puede encontrar un sentido a su vida a través de valores, a través del amor, etc. Y ese sentido para él tiene que ver con un porqué seguir adelante, y ese porqué dará las claves para el cómo. Él cita a Nietzsche como uno de sus inspiradores en la frase de quien tiene un porqué encuentra cualquier cómo. Yo creo esta frase que una vez alguno de mis pacientes del suicidio, que la puso en las paredes de su habitación, dijo que le ayudó a pensar. Tengo que encontrar el porqué para saber cuál es el cómo, ¿no? Y su porqué vivir le ayuda a soportar todo ese cómo de situaciones horribles, ¿no? En ese sentido, considera que es imprescindible el sentido del sufrimiento, porque el sufrimiento está unido a la vida, es imposible evitarlo, al menos en ciertos momentos, y obviamente dice que el sufrimiento evitable hay que evitarlo, no se trata de masoquismo. En este sufrimiento, él encuentra la oportunidad de logro, de tener el valor de sufrir, o de darle un sentido a lo que está experimentando como una prueba o un desafío. Por ejemplo, en un momento que se deprime y está pensando suicidarse, que también era un ser humano y tuvo momentos de debilidad, en ese momento le dicen sus compañeros que se está abandonando, que se está dejando y que le necesitan, que por favor no se abandone, que les ha ayudado mucho, ¿no? Y entonces, él considera que su sufrimiento sirve para ponerse mejor en el lugar de otros y que tiene que mirar más allá de él, tomándose como reto esa experiencia de dolor, ¿no? Como una prueba o desafío donde decide aprender e incluso se imagina a sí mismo dando conferencias cuando sobreviva de cómo sobrevive un psiquiatra a un campo de concentración. O sea, decide hasta sacarle partido de esa manera, ¿no? En toda su logoterapia habla del valor de la crisis y del conflicto y de cómo ahí podemos desarrollar valores creativos, inventar cosas nuevas, descubrir nuevos potenciales que quizás fuera de esa situación no hemos tenido, y acerca de la actitud que dice que es la última de las libertades humanas. La última de las libertades humanas porque habla de que cuando no podemos crear o no podemos disfrutar de la vida, al menos queda una libertad interior para elegir qué actitud tomamos ante lo que nos sucede. Él decidió seguir luchando a pesar de que en algún momento sentía que no iba a poder más, ¿no? Y decidió seguir luchando porque alguien le dijo te necesitamos y tú nos estás ayudando, no te dejes tú ir, ¿no? Pero claro, tuvo que ser un momento también difícil. Otro aspecto que él señala dentro de su camino del sentido es el del poder del amor. Y él plantea que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Para él esto tiene una dimensión espiritual porque es intangible, no es material y le hace mirar a uno más allá de sí mismo. Y dice esto otro de que la conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Y él habla del amor a sí mismo y del amor a otros. Y que los campos, aunque tuvo momentos de fragilidad, no pudieron con ello. El amor le dio fuerzas para seguir viviendo y lo relaciona con la entrega personal como un aspecto de su unidad personal, de ser coherente, de pensar, sentir y actuar en una misma dirección, porque eso también es el sentido, es pensamiento en cuanto a significado, es sentimientos y es acción en cuanto a meta, ¿no? Entonces, esa unificación del sentido es lo que acaba armonizando a la persona y para él se armoniza desde una dimensión profunda de espiritualidad, desde el centro del ser humano, ¿no? También plantea que la comunicación con otros es parte de lo que le ayuda, de lo que les ayuda, esa unión que hay entre unos y otros compañeros, y también ve muy importante comunicar los sentimientos. Considera que guardarlos simplemente lleva a la enfermedad, que comunicarlos nos vincula a otros y que muchos de los que estaban en los campos se salvaron también a través de la comunicación y de los sentimientos. El asumir la responsabilidad personal y
plantea que el estar en una situación de sufrimiento extremo no es excusa, porque él vivió que eso no era excusa y se trascendió a sí mismo, como ya os dije, ¿no? Y en esa autotrascendencia considera que hay una parte del sentido. Y autotrascendencia no necesariamente religiosa, es mirar más allá de mi ombligo, es mirar más allá de mí, mirar a los otros, mirar a la naturaleza, y para el creyente también es mirar a Dios o mirar a un todo que a uno le trasciende. Para él esa autotrascendencia, como digo, es mirar hacia algo más allá de uno mismo, estimula la responsabilidad y a la perspectiva que puedan tener otros, que pueda tener una realidad absoluta que para él es Dios, ¿no? Todo esto tiene a su vez que ver con cultivar vida interior, y la vida interior, desde su punto de vista y de otros muchos, tiene relación con tener un espacio para estar con uno mismo en soledad. Él habla de que las personas que estaban en esos campos con una vida interior intensa podían soportar mejor el sufrimiento. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose una vida de riqueza interior y libertad espiritual. De hecho, da un dato curioso que dice que había gente fortachona, con buena salud, que sobrevivía menos y aguantó menos que gente más frágil que tenía una fuerte vida interior. O sea, es interesante, ¿no? Como esas personas con esa potente espiritualidad incluso enfermaban y morían menos porque había un sentido que les estaba moviendo, y gente con buena salud física estaba más frágil que estas personas. Todo esto unido a tomar conciencia de la libertad interior. La libertad interior es algo que hay que conquistar, algo que hay que descubrir, porque en general vivimos bastante desconectados, alienados y esclavizados de muchas cosas. Entonces, lo que he dicho antes del espacio para estar con uno mismo en soledad ayuda a encontrarse a uno a sí mismo y a desarrollar libertad espiritual. Y nos dice en su libro, el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física, como desde la libertad interior, desde la conexión con lo profundo de sí. Y nos dice que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas, como ya he dicho, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Nos pase lo que nos pase, nos hagan lo que nos hagan los demás, siempre podemos conquistar un espacio interior desde el que resistir y ser libres. Y aquí está ese espacio de libertad que a él le salva la vida y le mantiene libre internamente, ¿no? También destaca su optimismo, aquí se le ve de joven, para mantener la esperanza, para mantener una mirada positiva sobre la realidad en las peores circunstancias. Y, por ejemplo, nos habla de pequeños golpes de suerte. Dice, por ejemplo, yo me fijaba en si en vez de 3 garbanzos en la sopa me habían caído 4 garbanzos, había tenido un golpe de suerte, ¿no? Eso es optimismo, y lo demás son tonterías, porque en mitad del horror fijarse en esas cosas requiere un gran esfuerzo de atención, ¿no? Sentido del humor, que siempre estuvo ahí, y esto es una caricatura que él hizo de sí mismo. Él hacía muchas caricaturas de la gente que se iba encontrando y bromeaba con frecuencia, y ese sentido del humor plantea que puede proporcionar distanciamiento de los padecimientos al verlos desde una perspectiva ridícula. Y yo pienso que hay que tener moral para tener sentido del humor en mitad de todo esto. Hay que ser muy inteligente y muy capaz de tomar distancia de uno mismo. La imaginación es otro de los factores. Es una estrategia que ayuda a sobrevivir, no solamente él, sino otras muchas personas que han vivido situaciones horrorosas, cultivando en su mente imágenes positivas del pasado y de sus posibilidades futuras. Él habla de que el pasado vivido, las buenas experiencias, nadie se las puede quitar porque quedan dentro de su alma para siempre. Entonces, una y otra vez la recuerda y eso le sostiene con vida. Pero también, como decía, se veía a sí mismo dando una charla a la gente de cómo sobrevive un psiquiatra en un campo de concentración, y la veía con humor, y así se salía de esa situación donde estaba más de 12 horas diarias picando piedras a temperaturas bajo cero, se les congelaban los pies. Y bueno, no quiero seguir porque no voy a generar ahora un malestar, pero hay que ponerse un poco en la situación y la dificultad, ¿no? Así tenía ese espacio para salir de la realidad.
Muchas veces los niños, por ejemplo, traumatizados, no se vuelven locos porque la imaginación les da otro espacio. Y a veces eso es un mecanismo natural para sobrevivir cuando las circunstancias externas son demasiado duras. El distanciamiento mental, el humor también tiene que ver con esto, pero dice, puedo convertir lo que sucede en un objeto de estudio. Y ya lo he dicho antes, él se planteaba el decir, pues voy a observar cómo reacciona un psiquiatra en un campo de concentración. Eso es un autodistanciamiento y es una manera de no identificarse uno tanto consigo mismo. Y si cualquiera de nosotros dice, voy a observar cómo reacciona fulanito o fulanita ahora, pues igual se lo puede tomar con humor y con un poquito de distancia. Y no identificarse tanto con lo que le pasa, ¿no? Bueno, ya lo comentamos, ¿no? La atención al presente, que ahora está tan de moda, ya lo señaló de manera insistente, concentrando la máxima atención en el momento presente. Eso no es contradictorio con que yo tenga momentos que me voy al pasado para tomar fuerzas o que me proyecto en el futuro, pero donde se vive es en el presente, donde se asume la responsabilidad personal es en el presente. Y también así en el presente percibe mejor los pequeños golpes de suerte y también percibe mejor la belleza cuando se fija en el presente. Plantea que una puesta de sol o una florecilla le podía dar energías para poder continuar por esa capacidad de atención, de fijarse, de darse cuenta de pequeñas cosas cotidianas. Y todo eso es un entrenamiento, requiere en cada momento darnos cuenta de en qué estoy poniendo la atención, en algo negativo, en algo constructivo, me fijo en lo que merece la pena, estoy haciendo críticas internas, veo lo de mí que es valioso y salvable, o me quedo en la negatividad, como muchas veces lamentablemente podemos estar, ¿no? El tema de la aceptación, que también se habla tanto hoy en día, sobre aceptar la provisionalidad de la existencia, la incertidumbre, y también la consciencia de que la muerte nos puede hacer despertar. Él plantea que la muerte es la oportunidad de darnos cuenta de que el tiempo se acaba y de valorar más el momento que tenemos. Y es la forma de emprender una acción responsable. En vez de dejar las cosas para mañana, puedo decidir hacer algo hoy que merezca la pena. Y también plantea que esa consciencia de la muerte genera más humildad y apertura. Obviamente no es inmediato, no es pensar en la muerte y estoy hiperconectada y centrada, pero sí el darnos cuenta de que todos algún día moriremos y de que mejor es vivir por lo que merezca la pena que simplemente subsistir, ¿no? Mejor construir una realidad que nos aporte, ¿no? Ya he hablado de mantener la esperanza, para él en la bondad humana, y yo esto lo pondría con admiración, en la bondad humana después de toda la maldad que ha experimentado. Y paradójicamente experimentó la bondad de algunos de los nazis y la maldad de algunos de sus compañeros. Es una paradoja, ¿no? O sea, como a veces creamos bandos de buenos y malos, pero experimentó la bondad humana incluso en alguno, puntualmente, obviamente no todos, alguno que les protegió, ¿no? Bueno, es esa esperanza en la bondad humana y en que haya alguna salida de la situación. Yo no entiendo cómo alguien puede estar más de 3 años en esos campos pensando que va a haber una salida, ¿no? Solamente un día ahí me parece insoportable, ¿no? Digo brevemente y reviso lo que es la logoterapia. Es la terapia que él crea, tiene mucho que ver con todo lo que he contado porque se lo aplica a sí mismo y sobre todo está centrada en encontrar sentido a la vida, que para él sería la fuerza primaria y esencial de la vida, es decir, tener metas, tener objetivos, luchar por lo que merece la pena, llegar a ser yo quien soy con autenticidad sin cumplir expectativas de los otros, llegar en definitiva a ser en el fondo quien soy, cueste lo que cueste, ¿no? Y de ahí realizar mi verdadera vocación humana, ¿no? Para él, la logoterapia ensancha el campo visual del paciente para que encuentre su propio sentido único e irrepetible. No podemos trasplantar el sentido. Mi sentido puede no servirle para nada a otro y viceversa. Y ese sentido se encuentra a través de la realización de sus valores más profundos y eso obviamente va ligado a conocerse mejor. Incluye lo espiritual, que no es necesariamente lo religioso, en el sentido de valorar que hay una dimensión profunda, sagrada y humana en todo ser humano, y nos amplía la visión antropológica de otras psicologías que igual veían al ser humano como algo más parcial y más reducido. Y considero que su mensaje sigue hoy vigente
porque esto que dice parece que resume un poco lo que él nos quiere transmitir. No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido. Creo que él está autorizado para decirlo. Incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se adoptan con la actitud correcta. Y aprender todo esto es un arte. No basta con leernos una diapositiva ni con escuchar una charla sobre Frankl. Con estas ideas simplemente quiero suscitar la curiosidad acerca de su persona, invitaros a leer su libro de sus experiencias, porque creo que nos sirven para todos. A mí me sirvió de inspiración cuando hacía la carrera de medicina y vi que tenía que seguir aprendiendo más de él, y sigo aprendiendo cada vez que le vuelvo a leer. Y sin más, aquí termino. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, pues bienvenido. Pues no, que simplemente esto requeriría un gran aprendizaje, llegar a todas estas conclusiones. Uno por uno mismo, esta persona ha llegado a ello, pero una persona de edad, no sé, es un poco difícil, ¿no? Bueno, no es llegar a esto. Sí, bueno, él plantea la meta final y él no ha llegado a eso de entrada. Hay toda una experiencia previa de dificultades, de crecimiento y de inquietud personal. En mayor o menor medida, yo creo que todo ser humano puede llegar, aunque sea por momentos, o aunque sea inspirándonos en quienes nos puedan servir de modelos. Entonces, es posible, pero a través de un proceso de paso a paso y con avances y retrocesos, con saltos y con caídas, ¿no? Bueno, no es fácil, pero yo creo que sí es posible. Yo quería responder a esa mujer. Señora, a ver, en mi caso, yo tuve una infancia muy traumática, padezco un trastorno psicológico y voy a terapia. Pero yo, antes de saber que tenía ese trastorno mental, ¿no? Siempre he sido una chica que, ante las dificultades, sí que usaba mucho mi imaginación. O sea, yo antes de conocer a este señor, era pequeña, vamos, tengo 41 años y hablo de cuando tenía 8 años. Y sí que es cierto que eso de la imaginación, como proyectar tus pensamientos hacia algo que puede más que eso, ¿no? Y sí que es verdad que ahora de mayor me dedico al trabajo social. Estudié y ahora me dedico a las personas con trastornos mentales, discapacitadas, y también eso me ha ayudado mucho a superar mi trauma infantil. El hecho de Milagros, por favor, me llamo Milagros, no te vayas, no te pongas mala porque te necesitamos. No es egoísmo, bueno, es egoísmo, sí, por parte de ellos y por parte mía, porque ellos se benefician, pero yo también. Y yo pienso que es difícil, pero si una persona ha pasado por un proceso traumático fuerte, yo creo que muchas de las cosas que Maribel ha descrito, sí que inconscientemente o te mueres o las desarrollas, ¿sabes? Y sí, estoy de acuerdo con esto, vamos. Y ya está. Sí, gracias. De nada. Hola, yo quería preguntarte qué sentido puede encontrar un individuo en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad del 2017, en unos modos de vida que no favorecen mucho esa vivencia interior, sino más bien una vivencia vertida hacia afuera, donde el individuo está centrado simplemente en una serie de estímulos externos que llenan su mente continuamente y que no dejan mucho espacio a esa reflexión interior, y un mundo que tampoco, digamos, que es muy espiritual ni muy religioso,
y donde parece ser que todo está puesto en lo material, en el consumo y en aspectos más hedonistas. Entonces el individuo del presente, ¿qué sentidos podría encontrar a su vida? Yo creo que en tu pregunta está en parte la respuesta. Te hablas de un ser humano volcado hacia la exterioridad con falta de espacio para la interioridad. Y creo que el dar más tiempos, espacios, como el mismo Frankl dice, para estar uno consigo mismo en soledad, pero no para un ego narcisista, sino para reflexionar, que también lo has dicho, y también a través de una relación sana con otros, donde yo me desprenda de mí para encontrarme con el otro, ¿no? Habría muchos aspectos de los que Frankl dice que podrían ayudar, pero creo que la respuesta principal está en el fondo de cada uno de nosotros acerca de nuestra congruencia, de nuestro trabajo interior, de nuestra escucha de nosotros y de los demás, y también el aprender a pensar con corrección, el pensamiento crítico, que ahora se está desacreditando con una moda de meditación malentendida, donde se dice que hay que dejar de pensar, ¿no? Hay que aprender a pensar para saber qué es dejar de pensar, ¿no? Y también hay que trascender el pensamiento una vez que se sepa pensar, ¿no? Entonces, por un lado creo que pensamiento crítico, por el otro introspección, momentos de silencio, volver a la filosofía y a las grandes tradiciones, qué sabiduría está ahí, porque muchas cosas están dichas ya desde antiguo, y creo que Frankl resume parte de su experiencia espiritual también como persona del pueblo judío, ¿no? Aparte de su genialidad como psiquiatra, ¿no? Entonces, yo un poco retomaría las ideas que plantea y creo que al final es mirar a fondo y darse un espacio y no dejarse hipnotizar tanto por tanto estímulo, ser capaces de desconectarnos del móvil, del ordenador o de tantas tecnologías en algunos momentos y mirar lo que está pasando delante de nosotros, que no sabemos mirar y también hay que educar la mirada. Y no sabemos escuchar y hay que escuchar la escucha, o no sabemos amar porque simplemente queremos poseer, etc., ¿no? Pues sería como aprender a vivir desde una filosofía más profunda, más desprendida y incluso desde que uno es niño, o sea, atreverse uno a preguntarse ¿para qué estoy aquí? Y si mi vida podría realmente valer la pena para algo más. Porque, por ejemplo, dice Frankl que lo que da sentido a la vida no es lo que la vida me puede aportar, sino lo que yo puedo aportar a la vida. Entonces, aunque sean cosas pequeñas, todos tenemos algo que aportar. Aunque parezca que no servimos para nada, siempre hay algo que aportar. Aunque sea un gesto, una mirada, lo que sea, ¿no? O algo más grande, cada persona tendrá sus posibilidades, ¿no? Pero bueno, podríamos estar horas dándole vueltas, pero creo que quizás basándonos en esta propuesta eso sería lo más importante. Y luego cada uno fiarse de lo más profundo de sí, fiarse de una inspiración elemental respecto a lo que es el amor, lo que es la verdad, lo que es la libertad, etcétera, atrevernos a pensar en esos grandes temas, ¿no? Por allá levanto la mano. Una pregunta muy concreta, como psiquiatra. En estos tiempos que parece que algún gran sector de la psiquiatría duda del psicoanálisis y va más a la psiquiatría organicista, ¿la logoterapia se está utilizando en concreto para problemas neuróticos o problemas educativos en general? En general no. En España, en general no. En otros países del mundo está habiendo un auge de la logoterapia. En España sí está habiendo un aumento de visiones que tratan de integrar modelos, como hizo la Viktor Frankl. Dijo que cualquier cosa que sirva para ayudar a un paciente, usémosla. O sea, no nos quedemos solo con una herramienta, porque sería como un médico que solo receta aspirina, ¿no? Entonces, hay más inquietud por la integración, por el humanismo, y en ciertos ámbitos sí se está recuperando la logoterapia y en algunas universidades se está dando espacio para hablar de logoterapia. Se está volviendo a ello, pero todavía son como grupos minoritarios, somos 4 raros los que estamos en esto, vamos, pero seguimos ahí en el empeño, ¿no? Si vamos a publicaciones internacionales, yo lo que encontré, yo hice una tesis doctoral sobre el sentido de la vida en enfermos de cáncer de pulmón, y fui revisando diversas investigaciones. 20 años antes había muy poco y hubo un aumento exponencial respecto al afrontamiento de la muerte y del sufrimiento, de investigaciones, incluso en centros prestigiosos de Nueva York, etcétera,
donde aspectos de la logoterapia de Viktor Frankl se están aplicando a personas con trauma y a personas que están enfrentándose a la muerte. Y eso está cada vez como extendiéndose más. Aquí siempre vamos con retraso, no sé por qué, o bueno, nos andamos por delante, pero en España hay poco, pero a mí lo que me está sucediendo es que cada vez más gente se empeña en que hable de la logoterapia, el sentido de la vida, etc. Y también me llama la atención, por ejemplo, que si escribo algo de logoterapia en mi web, etc., hay muchísimas más visitas, lo ve más gente que si escribo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al menos en el público general hay interés, este es el ejemplo, o sea, no esperaba ver tanta gente interesada, ¿no? Quizás si me voy a un hospital o a un departamento de psiquiatría, quizás me miren con extrañeza, o cuando yo fui a presentar mi tesis doctoral un mes antes, me decía un psiquiatra, el director de departamento, que yo estaba haciendo filosofía y que no sabía si esa tesis se podía presentar. Finalmente, por suerte, me dejaron, pero había una resistencia ideológica, ¿no? Entonces, depende de los contextos. Sí que la psiquiatría organicista ha ganado terreno, pero me parece que también está en una crisis donde se ve que es limitada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar más allá. Esperemos que esa opción siga ahí adelante, y también veo que cada vez más los psiquiatras jóvenes se forman en psicoterapia y tienen interés en otros temas, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte si los conceptos de logoterapia en Frankl y de resiliencia en Zilurlings son idénticos o si uno desarrolla el anterior. Bueno, son paralelos, diríamos. A Frankl indirectamente nos muestra la resiliencia, y muchos de los factores que él pone en práctica se han considerado factores de resiliencia, como la espiritualidad, el sentido del humor, el sentido de la vida, ¿no? Entonces yo creo que se redescubren una y otra vez cosas parecidas desde experiencias diferentes. Entonces, si vemos lo que define un concepto de resiliencia un autor, o lo que describe Frankl como fortaleza, resistencia, o sea, el concepto de resiliencia no lo usó otros, o sea, al final vemos un montón de paralelismos, y creo que en ambos hay similitudes y también hay complementariedades. Ambos aspectos son útiles y son valiosos. Allá atrás, hace rato que estaban... Bueno, y yo de principio felicitarte por la síntesis tan magnífica que has hecho y todo un montón de recursos que efectivamente puede aportar la logoterapia, en este caso Viktor Frankl, con su reflexión para abordar las experiencias dramáticas y cualquier crisis vital, yo creo, ¿no? Yo creo que un poco efectivamente, una de las claves para mí es que en cualquier crisis, ya no hace falta ir a situaciones dramáticas, yo creo que efectivamente puede haber ventajas, hay siempre salida, siempre puede haber cosas que aportar, espacios de libertad que conquistar, espacios para crecer. Yo creo que la clave al final es o abordar la realidad que te toca vivir o rendirte. Me parece que es un poco la clave. Bueno, que yo matizaría que igual no en cualquier crisis. ¿Cómo? O sea, en general sí, o sea, tenemos que ver esa perspectiva, pero no siempre la persona está dotada de recursos internos para afrontar la crisis, entonces hay que ayudar, o incluso hay que medicar. O sea, alguien en una experiencia psicótica, no le plantees esto, porque está en otro planeta, ¿no? Entonces, sería como una inspiración una vez estabilizado el dolor de una fuerte crisis. De hecho, las intervenciones en crisis o en trauma, lo primero es sostener a la persona que por el momento no puede pensar, y el terapeuta debe tenerlo en el horizonte. Pero la persona que está delante, poner esto demasiado rápido puede sonar exigente y decir, uff, yo esto no llego, ¿no? Esto es terrorífico, o mejor me voy porque voy a perder el tiempo, ¿no? Entonces, y creo que es buena la pregunta en este sentido, en algún momento de la crisis, cuando la persona está más estable y puede llegar a reflexionar y mirar más allá de sí, ya se puede plantear, pero de entrada puede ser hasta perjudicial. Porque uno se siente culpable de por qué no trasciendo, de por qué no soy espiritual, de por qué no soy generoso, porque se está asfixiando, es como el que se está ahogando, no le hables de filosofía, sácale, ¿no? Y luego ya podemos reflexionar una vez que la persona puede estar mínimamente centrada, ¿no? Pero primero es calmar los síntomas. Pero tiene que ser consciente de sus recursos, evidentemente, para ponerlos en acto. Claro, y primero educar los recursos. A veces dices a alguien, bueno, vete construyendo una catedral, dices, pues es que no tengo ni piedras, ¿no? No tengo ni para una choza, ¿no? Vamos a por herramientas, vamos a por material, y cuando es posible empezamos a construir, dando pinceladas de esto y teniéndolo en el horizonte.
Y sobre todo lo que a mí me enseñó Frankl en personas que no pueden llegar a esto en una crisis o que están muy rotas, es aceptar incondicionalmente al otro por ser quien es, con sus síntomas, sin sus síntomas, y que si un paciente no te importa, mejor no le trates tú. O sea, que tiene que haber un amor por el paciente, por el otro. Y eso también ayuda a mitad de un proceso de dolor, ¿no? Entonces, él plantea ver al otro como alguien irrepetible, valioso, aunque esté en plena locura y no pueda ni pensar, ni razonar, ni nada. Y creo que la mirada antropológica, al menos en psiquiatría, que a veces encontramos situaciones muy extremas, no son meras crisis vitales, al menos ahí decir, a ver, el valor del ser humano que tengo delante es absoluto y es el mismo que el valor de mí misma, ¿no? Lo cual también ha de suponer un cultivo del amor por uno mismo. Si me desprecio, acabo despreciando al otro, ¿no? Vamos por... Así, si es algo muy grave, a veces un ataque de ansiedad puede requerir una medicación, una depresión grave, una esquizofrenia. Hay momentos que no puedes partir de esto y que partir de estabilizar y de ayudar a alguien. Sí, otros recursos. Hay otras técnicas psicológicas de intervención en crisis que también ayudan más allá de la medicación. Sí. Oliver, que una pregunta. El tema de la espiritualidad, que has hablado de los campos de concentración, de que los que tenían mayor espiritualidad eran los que más vivían o los que más... O sea, supongo que es un tema que se puede trabajar y que todos lo tenemos, pero mi pregunta es, no sé si desde la perspectiva de Víctor, Frank o tuya, o no lo sé, de la religión en general, si la gente tiene diferencias innatas de espiritualidad, o sea, quiero decir, más allá de que luego puedan trabajar en ella. Esa es la pregunta. ¿Qué entiendes, perdón, por diferencias innatas en espiritualidad? Matízame un poquito más. Vale, es que es ambiguo. La cosa es que la capacidad de la gente, ¿no?, de sentir la espiritualidad o de vivirla, que si de manera innata hay gente con más resistencia o menos. O sea, aparte de lo social, que puede influir y tal, de manera innata un ser puede tener mayor predisposición a vivir la espiritualidad, como término así ambiguo, o mayor resistencia a vivirla. O sea, esa es la pregunta. Si tenemos o no una predisposición innata mayor o menor a la espiritualidad, yo no lo sé, y creo que la ciencia quizás no puede responder del todo a esto, ¿no? Pero sí hay factores genéticos que hablan de más resistencia psicológica, más inteligencia, más capacidades en ciertos sentidos, que a veces pueden favorecer y a veces pueden perjudicar. Los superdotados a veces sufren más en ciertas circunstancias, ¿no? Lo que sí puede influir de manera más clara es el ambiente en el que uno se educa y la estructura del, lo que se llama el temperamento, ¿no?, que puede hacer que vivan las cosas más hacia afuera, más hacia adentro, si hay una predisposición a la introversión, otra a la extraversión, etc. Entonces, hay factores psicológicos que sí pueden ser innatos, que pueden ser moldeables por el ambiente, y además, curiosamente, hay factores genéticos que influyen en vivir una religiosidad más social o más individualista. Os doy un ejemplo de un descubrimiento reciente de un gen de la serotonina que en ciertas personas que tiene un tamaño mayor hace que sean más proclives a la socialización y la religión es más colectiva. Se da más en países como China, Japón, etc. Y otra modalidad del mismo gen, que es más corta, que se da en occidentales europeos, que lleva una religiosidad o espiritualidad más individualista. Entonces parece que genéticamente la manera de vivir la espiritualidad está influenciada, ¿no? Luego también los genes se pueden modular. Pero por ejemplo había un dato en este trabajo que decía que a un bebé japonés se le calma antes que a un bebé inglés. Entonces, ¿quiere decir que podemos ser más conformistas según las culturas? A saber, o sea, luego todo esto son interpretaciones extrañas que podemos llegar a hacer, ¿no? Pero creo que en el fondo es un misterio lo que nos constituye y por qué unas personas les da por un tipo de espiritualidad u otra, porque unas personas son egoístas y otras son altruistas. O sea, creo que ahí vamos ya al fondo del misterio de que es el ser humano en sí mismo y si traemos o no traemos programas acerca de quiénes somos. Según Frankl estamos condicionados, que no determinados, o sea, no hay un libro escrito y hay margen para la libertad personal, o sea, podemos aprender, ¿no? Y luego la idea de espiritualidad que comparto es que incluso la persona más atea puede ser muy espiritual porque tiene un valor ético, una justicia, una capacidad de amar
Y alguien muy religioso podría no ser espiritual al no tener estos valores, ¿no? Entonces, todo esto nos remite a lo mucho que no sabemos, que desconocemos, y creo que su idea de espiritualidad amplifica, que libera y que permite respetar la opción religiosa y la no religiosa, y permitir que cada persona encuentre su verdadero valor desde su propio camino personal, siempre y cuando haya una relación y respeto a otros, porque podemos caer en el individualismo egoísta o en un colectivismo indiferenciado donde no pensamos, ¿no? Pues que creo que traiga lo que traigan nuestros genes, hay opciones para la elección personal y para el aprendizaje y la libertad, ¿no? Lo demás es misterio, o sea, no te puedo responder más que esta reflexión. Sí. Sí, muy bien. Lo primero, muchas gracias, Maribel, por toda la exposición. Y luego te quería preguntar si no crees que hay una dificultad añadida en la sociedad actual para hacer este tipo de trabajo de encontrar el sentido de la vida cuando se quiere evitar todo tipo de sufrimiento, porque claro, estamos en una sociedad donde lo que se intenta, pero a nivel médico incluso, es anestesiar completamente a la persona. A nivel psiquiátrico se ve mucho por el exceso de medicación, para ver si logramos evitar todo tipo de sufrimiento, y así parece ser que se ofrece una vida mejor, cuando precisamente yo creo que es a través del sufrimiento como la persona puede llegar a crecer, porque puede ser un impulso que efectivamente o te mata o sobrevive de un modo especial o mejor, más evolucionado. Entonces, ¿no es esta sociedad justamente la que está incapacitando al hombre a encontrar un sentido de la vida, porque justamente lo que quiere es evitar el sufrimiento? Y es que el sufrimiento no nos han enseñado que a veces es bueno. Un sufrimiento por sufrir es inútil y es masoquista, y nadie queremos sufrir inútilmente, pero es que hay determinados tipos de sufrimiento, sobre todo a través de la enfermedad, cuando llegan las enfermedades o incluso unas desgracias de este tipo, de esta magnitud, que no dependen de nosotros pero que nos vienen dadas, que son necesarias para el crecimiento humano. No sé tú qué opinarás sobre esto. Pero... Pues en parte estoy de acuerdo y en parte no, te explico. O sea, sí estoy de acuerdo en que de tanto evitar el sufrimiento somos incapaces de sufrir. Es como alguien que nunca ha hecho ejercicio por no cansarse y luego no puede caminar, ¿no? Entonces, el sufrimiento es una de las posibilidades de aprendizaje, pero no solo el sufrimiento, por eso digo, en parte sí, en parte no. O sea, sufrimiento que podamos evitar, que sea inútil, pues se ha de evitar, ¿no? Si me duele la cabeza, no voy a estar... Imaginaros que tengo que venir a hablar y me duele la cabeza y es que hay que sufrir, hay que trascender, pues haré una conferencia pésima por estar con el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, creo que hay sufrimientos que son evitables y gracias a los avances tecnológicos hay sufrimientos evitables, pero también tendemos a vivir anestesiados. Mucha gente me pide ayuda para anestesiar el dolor normal de las pérdidas de la vida. El dolor por la pérdida de un ser querido, por una ruptura, los duelos de la vida, que cuando se sobremedican no se elaboran adecuadamente y no aprende uno lo que corresponde aprender. Y muchas veces el sufrimiento nos obliga a mirar más allá. A veces sufrimos por una mirada estrecha, porque estamos cerrados en una mirada limitada. Ya de sufrir podemos acabar abriendo y viendo otras opciones, ¿no? Y también dentro de la logoterapia de Frank, que él plantea lo mismo, que de tanto evitar el sufrimiento al final somos incapaces de sufrir, y que también una manera de ser infelices es buscar la felicidad por sí misma. Porque igual que la risa, la felicidad es un resultado de algo, nos reímos de algo. Si nuestro objetivo era reírnos por reírnos, es vacío, ¿no? Y con respecto a la felicidad, es ser felices por algo, por llegar a algún lugar, no sé, ahora mismo si alguien le aporta a la conversación, pues le aporta por algo, no porque se propone que esto le aporte, me tiene que gustar, tengo que salir feliz, o sea, eso ya alteraría el resultado, ¿no? Entonces es una mezcla entre la incapacidad para el sufrimiento y el empeño en el bienestar, que al final lleva al malestar, pues por pura blandenguería, aunque no suene muy técnico, pero es lo que digo, de no movernos acabamos inutilizados para caminar, ¿no? Y de no ver los límites acabamos chocando con todas las cosas. Es como el caso de un chico que me dijo una vez en urgencias, con 16 años, que se había intentado suicidar porque a él nunca nadie le había dicho que no. Pero que había querido salir con una chica, la chica le había dicho que no, y eso no lo podía aguantar porque a él nunca nadie le había dicho que no. Pues creo que esto resume un poco lo que te quiero decir, ¿eh? O sea, si nunca nos dicen que no, si nunca nos frustramos, lo que estamos es reblandecidos e incapaces para vivir, porque el sufrimiento está en la vida
Y quizás sea una dimensión de la vida que consideramos negativa porque nos frustra, pero con el tiempo vemos que nos hace personas más humanas, más sensibles, más profundas, etc. Es cierto tipo de sufrimiento, por eso digo que maticemos, ¿no? Sí, allá atrás. Hola, buenas. Yo quería preguntarte sobre temas pasados, temas presentes, como el Gulag en la Unión Soviética, Fallujah en Irak, Saigon en Vietnam, el 11S, el 11M, Israel y Palestina. Yo me pongo diariamente las noticias y bien es cierto que es que llega un momento que noticia mala, tras noticia mala, tras noticia mala, te hace cambiar hasta de canal, no quieres vivir en la realidad en la que estás. Y mi pregunta es, ¿no sería una herejía personal decir que la felicidad es la ignorancia? Es una forma de verlo, pero si a mí me dieran esa felicidad yo no la querría. Y también te preguntaría que qué es la realidad, o sea, si realmente es lo que nos cuentan los medios de comunicación o no hay otra realidad más allá que hemos de descubrir por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que también el bombardeo de información, de ideologías, de visiones sesgadas, simplemente nos empobrece y nos impide ver la realidad de aquí, que es donde podemos realmente hacer algo, ¿no? Entonces, alguien me decía una vez, en consonancia con esta pregunta, que por qué no nos quedábamos con la felicidad de Homer Simpson, ¿no? Digo, no sé, a mí no me resulta muy atrayente, ¿no? Y luego optar por la ignorancia a veces no es una elección, inevitablemente a veces la vida nos pone delante situaciones y no mirarlas nos puede hacer sufrir más, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en el fondo esa respuesta yo te invitaría a buscarla por ti mismo, ¿no? Si prefieres vivir en la ignorancia... No. Yo considero que eso, que hay que luchar contra toda situación injusta y presente. Pero es verdad que llega un momento que te saturas y te sientes hasta mal contigo mismo y tienes que cambiar de canal, no puedes soportar lo que estás viendo. Normal. Y hay a veces pues eso, que optas por aislarte y no ver, ojos que no ven, corazón que no siente. Es egoísta, pero a veces es que tienes que hacerlo, porque si no, no podrías vivir. Sí, es lógico, y también es lo que he dicho de estar con uno mismo en soledad, retrotraerse al espacio interior. Y muchas veces, más que mirar los grandes problemas, hay que empezar por el vecino, nuestra madre, nuestro hermano, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por estas personas, ¿no? Porque por lo de Siria, Israel, Irak, yo no puedo hacer nada directamente, pero por lo que aquí sucede, a lo mejor hay algo que podamos aportar. Creo que nuestra responsabilidad, en principio, solo puede llegar hasta ahí, salvo quien tenga mascotas de poder, etc., ¿no? También es complicado. Sí, un momento. Me ha llamado mucho la atención la tesis sobre los enfermos terminales, cómo podía ayudar a enfermos terminales de cáncer la logoterapia. Y mi pregunta es que me gustaría que explicara un poquito más cómo se trata esos casos, porque muchas veces da la sensación de que estas técnicas, no sé si la logoterapia va también por ahí o no, siempre cuentan con un futuro, es decir, con que la persona puede volver a ilusionarse para trabajar para un futuro o lo que sea, ¿no? Pero para una persona que es un enfermo terminal y que tiene su final ya muy cerca, parece que a veces sería más positivo pues una terapia de aceptación de eso. Entonces, quisiera saber si la logoterapia aporta también algo en esos casos, es decir, en cuanto a aceptación de un final ya irremediable. Entonces, sí, lo mismo que he planteado que él hablaba en los campos, está aplicando en situaciones de enfermos de cáncer. Tiene que ver con aceptación, con valoración de cada momento, de lo que queda por vivir, de valoración de la dignidad del propio sujeto, de que exprese sus necesidades, sus miedos, de fomentar la comunicación. Y bueno, responderte bien a esto requeriría otra charla de al menos 2 horas o leerte a todo Viktor Frankl casi, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo yo iría a personalizar la atención a cada ser humano, escuchar sus necesidades humanas y espirituales, permitirle hablar de lo que le da miedo, que suele ser la muerte, el sufrimiento, y ser capaz de estar delante de alguien en esa situación, aceptando eso como una posibilidad personal.
Yo cuando he trabajado con enfermos terminales, antes he tenido que trabajarme mucho, yo podría estar ahí. La muerte también me concierne. Y el sufrimiento también forma parte de mi vida. Si no, simplemente aplicamos técnicas. Y en eso, por toda la utilidad que tengan, no estoy de acuerdo. Es que tiene que ser un encuentro real de persona a persona y de darnos cuenta de que al final, los que mejor nos enseñan de cómo vivir al final de la vida son los enfermos terminales que han encontrado sentido a la vida a pesar de la situación tremenda que tienen. Y en mi experiencia lo que te dicen es valorar aspectos inmateriales de la existencia, el amor, la familia, la relación, resolver asuntos pendientes, deleitarse de pequeños momentos desde el rayo de luz que entras. Es como una hiperpercepción de lo que sucede porque la vida se acaba y quieren también aprovechar cada segundo y sacar lo mejor de sí. Yo recuerdo un señor que decía, y esto va a sonar raro, decía que él agradecía a la vida que le hubiera dado un cáncer de pulmón a los 42 años. Yo misma dije, ¿cómo? Se habrá vuelto loco, ¿no? Y me dice, porque yo he sido muy mala persona, muy egoísta, muy materialista, y esto me ha hecho pensar. Y mi vida ha cambiado porque no quiero dejar esa huella detrás de mí. Y su mujer que estaba al lado dice, es cierto, se ha convertido en otra persona, ¿no? Ahí está el ejemplo de que a veces un susto o el sufrimiento, como decíais por aquí, puede hacernos cambiar de perspectiva. Pero sin forzar, o sea, sin decirle a la persona, como estás al final de tu vida, vas a encontrar un supersentido de espiritualidad, de aceptación. No, o sea, aceptando el sufrimiento y acogiéndolo como algo normal. Y si no encuentra sentido, protesta, se queja o los maldice a todos, hay que aceptar que esa persona está sufriendo, ¿no? Entonces siempre hay que personalizar y escuchar al otro, que es lo que necesita. Y más que técnicas es el encuentro genuino con el otro y dejarle ser, dejarle expresarse, ¿no? Y lo que te digo es una hipersimplificación, porque como digo, cada situación es distinta, pero confiemos que hasta el último momento de la vida hay cosas que puedan tener sentido. Y hay cosas que uno puede aportar a otros. Que por ejemplo Frankel le dijo a un señor que estaba muriendo, que veía un sinsentido, que quizás podía aportar algo incluso aún antes de morir, como el mostrar a su familia una posibilidad de morir con paz. Y este hombre se lo tomó como un objetivo por los demás y lo consiguió, ¿no? Pues a veces eso puede ser una ampliación de la perspectiva. Pero no se puede usar como chantaje. Oye, enseñándonos a cómo morir en paz, que te estás poniendo nervioso, ¿no? O sea, todo esto se le puede dar la vuelta y podríamos volverlo un moralismo. Por eso siempre hay que personalizar, escuchar y atender la necesidad concreta de esa persona. Y si sufre, maldice, patalea, reniega, pues está en su derecho, está sufriendo, ¿no? Entonces saber escuchar. Y más cosas, pero sobre todo esto. Y ver cuáles son sus prioridades. Es algo que ayuda a estas personas. ¿Cuáles son tus prioridades ahora? ¿Qué te asusta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar en cuestiones concretas? Y así en rasgos generales para responder a algo, ¿no? Es difícil. El micrófono. Es que no te oyes. Estás hablando mucho de cáncer. ¿Otra enfermedad no hay, nada más que cáncer? Claro que sí, pero la tesis la hice precisamente en el cáncer, por eso me han preguntado, ¿no? Cualquier enfermedad vale lo mismo, cualquier situación que produzca sufrimiento, por supuesto. Porque el cáncer es de las más frecuentes causas de muerte en nuestro mundo occidental. Yo tengo 3. Vaya. Buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una persona cerca que sabemos el problema que tiene y tiene dificultades para salir de ahí y no tenemos mecanismos o no sabemos cómo ayudar? Porque esa persona, por ejemplo, dificulta la comunicación y no cuenta, es reservada y evita incluso hablar del tema en cuestión. Responder sin conocer a la persona en cuestión es prácticamente imposible, pero a veces si esa persona no quiere ayuda hay que respetar. En todo caso decir, veo que estás mal o si necesitas algo aquí estoy, ¿no? Pero volvería a la idea de respeto y de ofrecimiento de ayuda, de escucha y aceptación incondicional. Pero sin conocer a la persona, como digo, no te puedo responder. Y a veces no queda otra que recomendar una terapia si la persona quiere. Quien no quiere la terapia, aunque le lleve una terapia, no sirve para nada, ¿no? Porque no va a participar, ¿no? Entonces, es seguir ahí, es aceptarle en el proceso que esté y ofrecer la ayuda. Si no la quiere, no podemos hacer mucho más. Y como te digo, te respondo muy por encima, porque sin conocer
es imposible responder, ¿no? Incluso puedo tenerla delante y tampoco saber. O sea, cada ser humano es un misterio, ¿no? Yo solo quería preguntarte, ¿cuál sería la actitud correcta para afrontar la vida? Para convertir todas estas aspectos negativos en algo positivo. ¿Cuál sería esa actitud correcta? Es muy difícil responder así en general. Sobre todo, a mí me parece que es como la apertura desde una humildad de saber lo que no sabemos y querer aprender. También la aceptación, que no es fácil, que no es la resignación, sino decir, hay cosas que vienen y es lo que toca afrontar. Y la escucha y la atención a lo que va sucediendo, ¿no? Planteándonos que de cualquier situación quizás haya algo que aprender. Pues así en rasgos muy generales. Al final también es la escucha de lo profundo de uno mismo, el momento de silencio, la atención, algo que nos trascienda, ¿no? En el sentido de que nuestro pensamiento puede ser limitado muchas veces, ¿no? Y a mí me parece que, como digo, humildad, apertura, aceptación y una sensibilidad a la realidad, pensando que muchas veces nuestro filtro mental puede ser que no nos esté dejando ver algo que sí merezca la pena. Pero a cada uno le tocaría responder en su circunstancia concreta, ¿no? Y cada circunstancia puede requerir un tipo de actitud. Incluso a veces hay una actitud en la que hay que luchar contra algo que nos desespere y otras hay que aceptar y seguir. Entonces va a depender de cada situación. Pero bueno, en esencia es lo que te parece que es eso. Una pregunta. ¿Este señor tuvo hijos? Sí. ¿Con su buena esposa? Con la segunda. Ah, vale. Quería saber si con los hijos el tipo de educación que les dio fue basado en el hecho que vivió y la terapia y tal. Fue un hombre completamente congruente. Gracias. De hecho, su familia es la que lleva el Instituto Viktor Frankl de Viena. La película sobre su vida documental que ya ha salido la ha llevado su nieto, que es el que lleva ese instituto de logoterapia. Entonces es como una familia muy logoterapéutica y su mujer está implicada en todos los congresos que se hacen allí en Viena. Entonces su vida y su obra están muy, muy unidas y su implicación con su planteamiento es su propia experiencia vital. Eso también es admirable, ¿no? No es una teoría que deja en el despacho, llega a su casa y ya no está, sino que es una manera de vivir. Sí, una forma de vida. Lo hace como su vida, como de todo lo que le rodea, familia, amigos. No sé hasta qué punto, pero eso es lo que habría que tenerle aquí, ¿no? Para ver si hay excepciones, pero sí. Pues ahora mismo no sé, su mujer sé que vive, pero su hijo ahora mismo no lo sé. No he seguido a la familia así. Sí, el nieto es cineasta y es el que ha hecho la película de su vida. El riesgo que veo de todas maneras en todo esto, y aprovecho un poco para hacer una pequeña crítica, es divinizar demasiado a Frankl. O sea, como que a veces sucede en todos los modelos de psicología, ¿no? Y él mismo dice, espero que quienes me sigan no me repitan como loros, ¿no? Y que cada uno se atreva a innovar por sí mismo. Entonces, como en todas las escuelas, a veces hay como una excesiva veneración a Frankl, a la mujer, al hijo, al otro. Entonces, bueno, el legado que él deja y cada uno es valioso desde lo que construye, ¿no? Entonces es un modelo, pero no es un gurú. O sea, me ha surgido ahora esta reflexión, ¿no? O sea, que fuera un gurú. O sea, cada uno tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Entonces es una inspiración para que cada uno se encuentre a sí mismo. Es la idea. Y su vida, pues es un ejemplo, entre otros, de una vida especial donde él pues, nos enseña con su ejemplo. La inventó él, la logoterapia, ¿no? ¿Perdón? La inventó él, la logoterapia, ¿no? Sí. Sí, pero como él dice, soy un enano a hombros de gigantes porque bebe del psicoanálisis de Freud y de Adler y de la psicología de Rudolf Allers y de la filosofía existencial, bebe de muchas fuentes. Y a la vez es filósofo y psiquiatra, o sea, por eso también esa riqueza personal, ¿no? Sí. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Me alegro.